Policías federales en alerta máxima en México. Se reportan sangrientos ataques armados en varias ciudades. Hay muertos y heridos. En algunos lugares ha sido impuesto el toque de queda. El nieto de un expresidente de México que enloqueció durante un vuelo con destino a Los Ángeles, California. Las imágenes del momento en que fue sometido. Es un pasajero insubordinado. La campaña que busca entregar identificaciones a cientos de miles de indocumentados que se quedaron esperando por el alivio migratorio de Barack Obama. Se tiene que sacar a fuerza. La historia de Teodoro Rodríguez, el picapiedra de Masaya, el hombre que llenó las calles de su pueblo con increíbles figuras. Lo acompañamos durante una de sus jornadas. Yo no tuve quien me enseñara. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches, comenzamos con información de última hora. Una serie de tiroteos se han dado en Washington, D.C. en diferentes puntos, dejando varias víctimas. No se ha confirmado aún el estado de salud de las mismas, ni si los tiroteos están relacionados entre sí o las causas de los mismos. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia para informarles en este mismo noticiero. De Washington pasamos a Colorado, donde hoy se vivieron largas horas de agonía luego que un hombre armado abriera fuego y se atrincherara en una sede de Planned Parenthood, esto en Colorado Springs. El atacante, a quien se le encontró explosivos en su carro, se rindió finalmente y ya fue arrestado, pero durante la jornada provocó la muerte de 3 personas, entre ellas un agente de la Universidad de Colorado. Otras 11 personas resultaron heridas. La clínica de fertilidad ha sido fuertemente cuestionada por grupos radicales por sus prácticas relacionadas con el aborto. Sin embargo, no se ha determinado si el tiroteo estaba intencionalmente relacionado con el centro de salud, así que también seguiremos atentos a lo que pase con esta noticia. Con esta información nos trasladamos ahora hasta México, en donde en las últimas horas se han reportado sangrientos ataques y asesinatos en diferentes zonas del país. Comenzamos en Tamaulipas con Martín Juárez, quien nos tiene el reporte de los últimos minutos de violencia en ese estado. Las últimas horas fueron aterradoras en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Comandos armados desataron un infierno en la región. La ciudad fronteriza se vio envuelta en un ambiente de guerra al desatarse enfrentamientos y bloqueos cuando eran perseguidos por las fuerzas estatales. Los primeros reportes son macabros. Se informó de la muerte de 4 personas, 2 de ellas policías estatales, así como 2 heridos. Pero los grupos de sicarios aún estaban sedientos de sangre y horas después atacaron a un convoy de la policía que patrullaba la zona. En este video, grabado por un vecino del lugar que fue sorprendido por la balacera, se escuchan los disparos cuando los agentes respondieron al ataque, acribillando a 3 de los atacantes. Durante todo este día continuó la intensa cacería de los criminales que sembraron el terror en la región y que puso en peligro a sus residentes. Desde Tamaulipas, Martín Juárez, cierre de edición. Gracias a Martín por este informe y seguimos allí en Tamaulipas, donde una nueva víctima resultó muerta del accidente que ayer acabó con la vida de 4 migrantes centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos. Se trata esta vez de un pequeño de 6 años que viajaba con su madre, identificado como Alejandro Frank Cos, procedente de Honduras. Su mamá, Carmen Cos, de 35 años, fue ingresada a un hospital de Matamoros en condición crítica. El cuerpo del niño ha sido enviado a la unidad forense de Matamoros hasta que algún familiar lo reclame. Si a usted le resulta familiar esta información, le invitamos a que se comunique con nosotros. Pasamos ahora hasta Oaxaca, donde nos informan sobre el macabro hallazgo de 8 cuerpos que fueron abandonados dentro de una camioneta y otros que fueron dejados esparcidos en el camino en un paraje solitario del municipio de Cosolapa. Las víctimas han sido degolladas y junto a los cadáveres se encontraron narcomensajes. En Tixtla, Guerrero, también se vivieron horas de agonía tras una sangrienta emboscada. Nos enlazamos ahora mismo con René Ascue para que nos explique cuál es la situación. Adelante, René, buenas noches, estamos contigo. Adriana, a esta hora se respira el miedo en las calles de Tixtla, en Guerrero. En el lugar impera el toque de queda tras registrarse un sangriento ataque en las últimas horas. Una patrulla de policías comunitarios fue atacada sorpresivamente por un comando armado y varios de ellos murieron. La emboscada ocurrió cuando una patrulla de las autodefensas realizaba un recorrido por un callejón del barrio del Fortín. El comando bloqueó la entrada y la salida con sus vehículos y abrió fuego contra los comunitarios sin darles tiempo de nada.
Actualmente aquí en Tixla se están disputando la plaza dos bandas de delincuencia organizada, los Ardillos y los Rojos, y bueno, creemos que pudieron haber sido uno de esos dos. 4 de los 7 policías que hacían el patrullaje murieron acribillados a balazos. Los otros 3 lograron esconderse y salieron ilesos. Cuando las armas se silenciaron, los residentes del barrio levantaron los cuerpos de las víctimas y no permitieron que los medios de comunicación se acercaran. 4 perdieron la vida. Fue un grupo de la delincuencia organizada. Adriana, las autoridades se preparan porque temen que la encarnizada lucha de los narcos por mantener el control de esa zona continuará contra los guardias comunitarios que tratan de proteger a la población. Regreso contigo a los estudios. Gracias por tu informe, René. Muy buenas noches hasta allá, hasta Guerrero. Bueno, y mientras tanto, en la Ciudad de México, en las afueras de la residencia presidencial de Los Pinos, esta misma noche se vive clima de tensión. Los familiares de los 43 desaparecidos permanecen en el lugar y aseguran que no se irán hasta tener respuestas. Emmanuel Guzmán nos informa de esto. Han pasado 14 meses y aún no se sabe nada de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La desesperación de los familiares los obligó a volver a la presidencia oficial de Los Pinos para instalar un plantón, el que no piensan abandonar hasta tener una respuesta por parte del gobierno. Además de la presentación con vida de los estudiantes, los padres de familia exigieron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR se haga cargo de la investigación y que termine la persecución contra ellos. Hasta entonces tendremos que saber la verdad, qué pasó, tenemos que saber cuál fue el destino de los estudiantes. Ya recorrieron el mundo poniendo en ridículo a las autoridades mexicanas que no logran descifrar el misterio de su desaparición y para que no olviden las promesas que hicieron de encontrarlos. 14 meses han vivido estos padres con la angustia de no saber dónde están sus hijos. Cansados de esperar, no se irán de aquí hasta que el gobierno de Peña Nieto reinicie la búsqueda de los jóvenes. Los familiares también exigen el nombramiento del fiscal especial y del grupo técnico que realizará la nueva investigación del caso con la ayuda de expertos internacionales, que son los únicos en quienes confían y por eso aseguran que no los moverán de ese lugar hasta que su dolor y reclamos sean atendidos. Desde la Ciudad de México, Emmanuel Guzmán, cierre de edición. Entre tanto, las esperanzas que estaban puestas en el Bronco, el gobernador de Nuevo León, van desapareciendo ante la falta de resultados del político independiente. María Teresa Saravia ha seguido de cerca su trabajo y ahora nos prepara el siguiente reporte. Las últimas horas han sido amargas para el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Los fantasmas de la corrupción de su antecesor Rodrigo Medina lo atormentan noche y día. Las pruebas que llevaron ante la autoridad son pruebas periodísticas, notas periodísticas, dichos. Estas declaraciones que hizo para cierre de edición sobre las denuncias contra el exgobernador en el especial Las Broncas del Bronco hicieron estallar el enojo del Congreso Nacional Ciudadano. Todas las firmas cotejadas. En respuesta, su líder Gilberto Lozano y varios de sus miembros fueron a Palacio de Gobierno en Monterrey, a las oficinas del Bronco y entregaron por segunda ocasión más de 4,000 páginas de presuntas pruebas en contra de Rodrigo Medina. En algunas entrevistas del gobierno de Nuevo León, el actual, los mandatarios, siguen diciendo que la acusación fue basada en dichos o notas periodísticas. Al presentar las copias de los documentos reunidos a lo largo de 2 años, Gilberto Lozano afirmó que contienen evidencias para llevar a la cárcel a Medina, su padre y hermanos. ¿Y los Medina para cuándo, Bronco? Le gritaron al gobernador de Nuevo León, quien no salió de sus oficinas, sino que envió al secretario de gobierno para recoger las denuncias. María Teresa Saravia, cierre de edición. Hacemos con esto una primera pausa, pero al regresar le tenemos más información. Sin embargo, antes le quiero hacer nuestra pregunta del día. ¿Estarían dispuestos a pelear por una oferta de Viernes Negro, Black Friday? ¿Sí o no? Responda en Twitter. Al final les tendremos la respuesta al regresar. La campaña que podría alegrar a cientos de miles de indocumentados que se quedaron esperando el alivio migratorio de Barack Obama. Además, la aterradora historia de la madre que ofreció a su hijo en venta por las redes sociales y cómo terminó este negocio. Y más adelante, escandaloso el caso del nieto de un expresidente de México que se volvió loco en pleno vuelo a los Estados Unidos. Y
Y fíjese que cobra fuerza una campaña que busca dar identificaciones a indocumentados. Esto tras el posible fracaso de los alivios migratorios de Barack Obama. Sin embargo, no todos los migrantes estarían de acuerdo con esta idea. Rosa María Orbach nos explica más en el siguiente informe. Un estudio presentado por el Centro de Progreso estadounidense dijo que de llegar a ser una realidad una identificación para indocumentados aquí en California, habría más seguridad en las comunidades. Emanuel Luciano, que llegó de Guatemala en el 2001, le gustaría obtener este beneficio. Yo creo que es muy importante porque eso te ayuda como a rentar un carro, a rentar un apartamento o a sacar algo que necesites una cuenta bancaria por un ejemplo, ¿verdad? Los inmigrantes indocumentados obtienen identificaciones gracias a sus consulados, donde tramitan pasaporte o matrículas. Sin embargo, una identificación del Estado haría una gran diferencia. Sí, ahora que piden que para todo una identificación, pues se tiene que sacar a fuerza. Muchas personas opinan que de llegar a ser posible una identificación para personas indocumentadas, aumentaría el odio racial y la discriminación, así como pasó con las licencias de manejo. Una estudiante Dreamer así lo expresó. Otra gente lo puede utilizar para deportarlos a su país. Alma Rendón es una de esas personas que no confían en las autoridades por temor a ser deportada. Ya van a saber toda mi información, todos mis datos y pues el policía que me llegue a tocar, yo no sé si es racista, no es racista. Por ahora, el DMV de California solo puede otorgar licencias a inmigrantes sin papeles y quizás en un futuro las identificaciones pueden ser una realidad. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Mientras tanto, al otro lado de la frontera en México aumenta el sufrimiento no solo para los centroamericanos, ahora también los cubanos pasan la agonía. Abel Álvarez nos tiene el último episodio de desesperanza. Veamos. ¡Mátame! Esta es la frase aterradora que se le escucha a este cubano decirle a un agente de inmigración de México, quienes subieron a un avión para deportarlo hacia la isla. Dame un tiro, viejo. Prefiero que me maten, no doy pa' Cuba ni Esta es solo una muestra de la realidad que pasan todos los días los migrantes que cruzan México. En los últimos días, las violaciones a los cubanos han aumentado debido a una nueva ola de personas que están abandonando la isla. Además de ver frustrado su deseo de llegar a la frontera con Estados Unidos, el gobierno de México los está regresando con los sueños rotos. ¡Vendí mi casa! ¡Seguir para Estados Unidos! Del gobierno de Cuba y del gobierno de México. Estas acciones forman parte de un acuerdo entre México y Cuba para deportar a los migrantes indocumentados. Para colmo, la situación se complica para los que aún no logran salir de Cuba. Ahora Ecuador, el país que les permite entrar sin visa, exigirá ese documento, algo que no sucedía desde 2008. Este anuncio ha hecho que un mar de cubanos que tenían pasaje para salir a Ecuador estén manifestándose frente a la embajada del país en La Habana. Exigen su derecho a viajar. Ahora, de hoy para mañana, nos dicen que no podemos viajar a Ecuador si no tenemos una visa. Por si fuera poco, el Departamento de Estado confirmó que Cuba y Estados Unidos se estarán reuniendo a partir del próximo lunes para hablar de inmigración. Y es que desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, se ha incrementado la cantidad de cubanos que han salido de la isla. Esto por el miedo a que termine la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. En otro tema, el ajedrez mundial está cambiando. Las potencias enemigas ahora se unen para combatir un solo objetivo, el terrorismo. Hilda Gutiérrez nos tiene lo último sobre este candente tema que pareciera estar uniendo a los más férreos enemigos del mundo por una sola causa. El mundo está siendo testigo de los preparativos de una tercera guerra mundial con un escenario totalmente distinto. Ya no será entre las grandes potencias, sino contra el terrorismo. Los últimos acontecimientos van despejando las dudas de cómo ocurrirá. El primer paso lo tomó Rusia al aceptar colaborar con Estados Unidos, quien ya venía realizando ataques aéreos junto a Francia a las zonas controladas por el Estado Islámico en Siria e Irak, dejando de lado sus propios intereses y amenazas que provocaron tensiones en el mundo por décadas. Además, en las últimas horas se anunció que Francia aceptó que el ejército sirio de Bashar al-Assad se sume a la lucha contra el Estado Islámico. A todos conviene que las Fuerzas Armadas de Siria se unan a la guerra porque serán ellas las que luchen en el terreno.
y así se evitaría exponer a la muerte a muchos soldados estadounidenses, rusos o franceses. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten, tenemos mucha más información. Al regresar, el increíble personaje que encontramos en un pueblo de Nicaragua, el Miguel Ángel capaz de convertir una piedra en una obra de arte. Además, la vergüenza del nieto de un expresidente de México y esposo de una famosa actriz. Lo sacaron esposado de un avión. Y más adelante, mucho cuidado con las locuras y peligros en las compras del llamado Viernes Negro. Mire, el siguiente caso comprueba que las redes sociales están siendo usadas para fines macabros por algunas personas, como el que ocurrió en Santa Cruz, Bolivia, donde una mujer vendió a su bebé por Facebook en $250, así como lo oye. La madre y la compradora ya fueron arrestadas y enviadas a un penal en las afueras de la ciudad. De verdad que increíble hasta dónde puede llegar la imaginación de las personas. Bueno, y la búsqueda de personajes curiosos nos llevó hasta Masaya, Nicaragua. Allí, en esa ciudad, nuestro corresponsal Medardo Mendoza encontró a Teodoro Rodríguez y esta es su increíble historia. Para Teodoro Rodríguez, no hay piedra que él no convierta en una hermosa figura. Lo encontramos esculpiendo una de ellas. Por su habilidad y creatividad, nuestro personaje es conocido en Masaya, Nicaragua, como el Picapiedras. Con asombro vimos el proceso de cada figura, desde la delicadeza con que elige la piedra idónea, la paciencia con que poco a poco va construyendo su obra de arte, destreza que le han dado sus 40 años de experiencia. Yo no tuve quien me enseñara, ¿no? Yo con solo una vez que miré, entonces se me pegó en la mente, ¿no? El éxito que ha tenido Teodoro con sus piezas lo está transmitiendo a sus hijos para que continúen haciéndolo y que con él se ganen el pan de su familia. A la edad de 7 años, mi papá me empezó a enseñar este trabajo. Es un poco difícil cuando uno empieza a hacer por primera vez un trabajo como es la escultura. La mayoría de las obras de Teodoro adornan casas y calles de Masaya y muy pronto podrían ir más allá de las fronteras nicaragüenses. En San Juan de Oriente, Juan Carlos Maltés, cierre de edición. Bueno, ya ha llegado la hora de conocer a los protagonistas de cierre de edición de esta semana. Iniciamos con Isidora López Venegas, la indocumentada que sin temor se enfrentó a inmigración y ganó una demanda que permitirá a decenas de deportados retornar a Estados Unidos y tener una segunda oportunidad. Otra heroína que no podía faltar en la lista de esta semana de protagonistas es Ana Galvez, la menor hondureña que cruzó la frontera en busca de ayuda. Su futuro ahora está en manos de inmigración. Esperemos que su trágica historia tenga un final feliz. Y a Monseñor Julio Delgado, el vicario de la Arquidiócesis de El Salvador, lo incluimos en la lista como una denuncia. Se convirtió en noticia esta semana por un terrible pecado. Abusar de una niña de 9 años de edad. Ya fue destituido. Otro que sí merecía ser protagonista por sus méritos es Don Ángel, el curandero milagroso de Morelia, Michoacán. El humilde hombre que con sus manos hace milagros al desaparecer los dolores. Y al final de nuestra lista se encuentra esta inteligente y juguetona mascota, Ginger, la perrita que nos deleitó con sus habilidades y demostró por qué fue la ganadora en la última edición de Tengo Talento, Mucho Talento. Bueno, momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos más información. Al regresar, vergonzoso el video que está dando vueltas por todo el mundo y que muestra al nieto de un expresidente armado metido en un tremendo escándalo dentro de un avión. Además, cuidado, los peligros del llamado Viernes Negro. Todos quieren aprovechar las ofertas sin importar cómo. Bueno, y mire esto, es vergonzoso. El nieto de un expresidente de México y esposo de la actriz Daniela Castro protagonizó un escándalo en pleno vuelo. Gustavo Díaz Ordaz, III, enloqueció y llegó a los golpes con pasajeros y el personal de un vuelo con destino a Los Ángeles, California. Los empleados lo ataron de pies y manos con un par de corbatas hasta que aterrizaron y llegó la policía. Bueno, las imágenes que verá a continuación muestran la pasión que se vive durante las compras del llamado Viernes Negro este día. Mire usted a esta mujer que le arrebata una caja a una niña y la respuesta de su madre. En este otro video se ven a dos jóvenes agarrándose a puños. Si va usted todavía a hacer alguna
compra, pues mire, tengan mucho cuidado. La verdad que no vale la pena estar arriesgando la vida y la seguridad de uno. Tampoco así, ¿verdad? Bueno, y los resultados de nuestra encuesta se los voy a mostrar ahora. La pregunta era, ¿estarían dispuestos a pelear por una oferta de Viernes Negro? Pues un 25% dice que sí y un 75% dice que no. Qué bueno, la gran mayoría está dispuesto pues, a estar más resguardado y tranquilo en su casa. Ahora quiero invitarles justamente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Son el mejor mecanismo para comunicarse con nosotros. Y bueno, llegamos ya al final, pero para ello nos hemos reservado a Chabelo, quien anunció que tras 48 años su programa En Familia llega a su fin. Lo vamos a dejar con las actuaciones de este personaje que nos hizo gozar por varias décadas. Muy buenas noches, feliz fin de semana.